Levítico capítulo 5. Cuando una persona peque porque, habiendo oído la advertencia del juramento y siendo ella testigo que lo vio o lo supo, no lo denunciare, será considerada culpable. De la misma manera, el que haya tocado cualquier cosa inmunda, sea el cadáver de un animal inmundo no doméstico, o el cadáver de un animal doméstico inmundo, o el cadáver de un reptil inmundo, aunque no se haya dado cuenta de ello, será impuro y culpable. Si alguien, sin darse cuenta, toca alguna impureza humana, sea cual sea la impureza con que se contamine, aunque no se haya dado cuenta de ello, cuando llegue a saberlo, será culpable. También la persona que descuidadamente jura hacer algo, sea malo o bueno, respecto a cualquier asunto por el cual se jura, como se acostumbra a jurar sin pensar, cuando llegue a saberlo, será culpable por cada una de estas cosas. Y sucederá que cuando alguien peque respecto a cualquiera de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y traerá el Señor como su sacrificio por la culpa, por su pecado cometido, una hembra del rebaño, sea oveja o cabra, como sacrificio por el pecado. El sacerdote le hará expiación por su pecado. Si no tiene lo suficiente para una oveja, traerá al Señor como sacrificio por la culpa, por aquello en que pecó, 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, el uno para sacrificio por el pecado y el otro para holocausto. Los traerá al sacerdote, quien ofrecerá primero el que es para el sacrificio por el pecado. Le arrancará la cabeza por el cuello, pero sin separarla totalmente. Rociará parte de la sangre del sacrificio por el pecado sobre la pared del altar, y lo que sobre de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Este es el sacrificio por el pecado. Luego ofrecerá el segundo en holocausto, de acuerdo con lo establecido. Así el sacerdote hará expiación por el pecado, por su pecado cometido, y le será perdonado. Si no tiene lo suficiente para 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, por aquello en que pecó, traerá como su ofrenda 2 kilos de harina fina como ofrenda por el pecado. No pondrá sobre ella aceite ni incienso, porque es una ofrenda por el pecado. La traerá al sacerdote, y éste tomará de ella un puñado como recordatorio, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas quemadas al Señor. Este es el sacrificio por el pecado. Así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado cometido respecto a cualquiera de estas cosas, y le será perdonado. Lo que sobre será para el sacerdote, como en el caso de la ofrenda vegetal. Además, el Señor habló a Moisés diciendo: si alguien comete una falta y peca por inadvertencia con respecto a las cosas sagradas del Señor, traerá al Señor por su culpa, como sacrificio por la culpa, un carnero del rebaño sin defecto, evaluado por ti en moneda del santuario. Él restituirá aquello que haya defraudado de las cosas sagradas, añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote. El sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por la culpa, y le será perdonado. Si alguien peca transgrediendo alguno de los mandamientos del Señor respecto a cosas que no deben hacerse, aun cuando no lleguen a saberlo, será culpable y cargará con su culpa. Él traerá al sacerdote como sacrificio por la culpa un carnero del rebaño, sin defecto, evaluado según tú lo estimes. El sacerdote hará expiación por él, por su pecado cometido por inadvertencia, y le será perdonado. Este es el sacrificio por la culpa, pues ciertamente es culpable ante el Señor. Levítico capítulo 6. El Señor habló a Moisés diciendo: cuando una persona peque y actúe con infidelidad contra el Señor, negando a su prójimo lo que éste le había encomendado o dejado en su poder, o si roba y extorsiona a su prójimo, o si hallando algo que se había perdido lo niega, o jura con engaño respecto a cualquier cosa en que la gente suele pecar, sucederá que, habiendo pecado y siendo culpable, deberá restituir aquello que robó o extorsionó o depositó que se le encomendó, o la cosa perdida que halló, o todo aquello sobre lo que haya jurado falsamente. Lo restituirá por entero y añadirá a ello la quinta parte. Todo esto lo pagará a quien se lo deba, el día en que presente su sacrificio por la culpa. Además,
Traerá al sacerdote para el Señor su sacrificio por la culpa, un carnero del rebaño, sin defecto, conforme a tu estimación, como sacrificio por la culpa. El sacerdote hará expiación delante del Señor por esa persona y será perdonada de cualquiera de las cosas que hizo, por las que se ha hecho culpable. El Señor habló a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos, diciéndoles que estas son las instrucciones para el holocausto. El holocausto se quemará sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. El sacerdote se pondrá su vestimenta de lino y vestirá pantalones de lino sobre su cuerpo. Cuando el fuego haya consumido el holocausto, él apartará las cenizas de encima del altar y las pondrá a un lado del altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras vestiduras para llevar las cenizas fuera del campamento, a un lugar purificado. El fuego encendido sobre el altar no será apagado. El sacerdote hará arder leña en él cada mañana. Acomodará sobre él el altar el holocausto y quemará sobre él el cebo de los sacrificios de paz. El fuego ha de arder perpetuamente en el altar, no se apagará. Estas son las instrucciones para la ofrenda vegetal. Los hijos de Aarón han de ofrecerla frente al altar, delante del Señor. El sacerdote tomará un puñado de la harina fina de la ofrenda y parte del aceite con todo el incienso que está sobre la ofrenda, y los hará arder sobre el altar como grato olor, como una porción en memoria del Señor. Lo que sobre de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura será comida en su lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerá. No será cocida con levadura. Yo la he dado como porción para ellos de mis ofrendas quemadas. Es cosa muy sagrada, como el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón podrán comer de ella. Esta es una provisión perpetua a través de sus generaciones, respecto a las ofrendas quemadas al Señor. Todo lo que las toque será santificado. El Señor habló a Moisés diciendo: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos presentarán al Señor el día en que sean ungidos: 2 kilos de harina fina como ofrenda vegetal perpetua, la mitad al amanecer y la mitad al anochecer. Será preparada con aceite en la sartén y la traerás mezclada. Partirás la ofrenda en pedazos y la ofrecerás como grato olor al Señor. La ofrecerá el sacerdote que de entre sus hijos sea ungido en su lugar. Esto es un estatuto perpetuo del Señor. Será quemada por completo. Toda la ofrenda vegetal del sacerdote será quemada por completo. No se comerá. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, y diles que estas son las instrucciones para el sacrificio por el pecado. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la víctima por el pecado, delante del Señor. Es cosa muy sagrada. El sacerdote que la ofrezca como sacrificio por el pecado la comerá. Será comida en un lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que toque su carne será santificado. Si su sangre salpica en el vestido, lavarás en un lugar santo aquello sobre lo cual haya salpicado. El utensilio de barro en que sea cocida será roto. Si es cocida en utensilio de metal, este será frotado y lavado con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la podrá comer, es cosa muy sagrada, pero no se comerá de ninguna víctima por el pecado, cuya sangre se haya introducido en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Será quemada al fuego. Levítico capítulo 7. Estas son las instrucciones para el sacrificio por la culpa. Es cosa muy sagrada. En el lugar donde degüellen el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y él rociará su sangre por encima y alrededor del altar. Luego ofrecerá de ella todo el sebo, la rabadilla, el sebo que cubre las vísceras, los 2 riñones con el sebo que está sobre ellos junto a los costados, y con los riñones extraerá el sebo que cubre el hígado. El sacerdote los hará arder sobre el altar como ofrenda quemada al Señor. Este es el sacrificio por la culpa.
Todo varón de entre los sacerdotes la podrá comer. Será comida en un lugar santo. Es cosa muy sagrada. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Las mismas instrucciones habrá para ambos. Será para el sacerdote que con ellos haga expiación. Si un sacerdote ofrece en holocausto la ofrenda de alguno, la piel del animal ofrecido será para el sacerdote. Asimismo, toda ofrenda vegetal que se cueza en horno y toda la que sea preparada en sartén o en cacerola será para el sacerdote que la ofrezca. Toda ofrenda vegetal mezclada con aceite o seca pertenecerá a todos los hijos de Aarón, a todos por igual. Estas son las instrucciones para el sacrificio de paz que se ofrecerá al Señor. Si es ofrecido en acción de gracias, con el sacrificio de acción de gracias ofrecerá tortas sin levadura, amasadas con aceite, galletas sin levadura, untadas con aceite y harina fina mezclada con aceite. Junto con las tortas de pan con levadura ofrecerá su sacrificio de paz en acción de gracias. De cada ofrenda presentará una parte como ofrenda alzada al Señor, la cual será para el sacerdote que esparza la sangre de los sacrificios de paz. La carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá el día que sea ofrecida. No dejará nada de ello hasta la mañana, pero si el sacrificio de su ofrenda es por motivo de un voto o es una ofrenda voluntaria, se comerá en el día en que sea ofrecida, y lo que quede de ella será comido también al día siguiente. Pero si queda parte de la carne del sacrificio para el tercer día, será quemada en el fuego. Si se come parte de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofrezca no será aceptado ni le será tenido en cuenta. Eso será considerado inmundo, y la persona que coma de ella cargará con su culpa. La carne que toque alguna cosa inmunda no será comida, será quemada al fuego. En cuanto a aquella carne, toda persona pura podrá comerla. Si una persona que estando impura come la carne del sacrificio de paz que pertenece al Señor, tal persona será excluida de su pueblo. Y si una persona toca cualquier cosa inmunda, ya sea impureza de hombre o un animal inmundo o cualquier cosa abominable e inmunda, y come de la carne del sacrificio de paz que pertenece al Señor, tal persona será excluida de su pueblo. El Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: No comerán ningún sebo de toro, de cordero o de cabra. El sebo de un animal mortecino y el sebo de un animal despedazado podrán usarse para cualquier otro uso, pero en ningún caso los comerán. Cualquiera que coma sebo de animal, del cual se ofrece al Señor ofrenda quemada, esa persona que lo coma será excluida de su pueblo. Tampoco comerán sangre ni de aves ni de fieras, ni en ningún lugar en que habiten. Cualquier persona que coma sangre será excluida de su pueblo. El Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que el que ofrezca un sacrificio de paz al Señor traerá su ofrenda al Señor de su sacrificio de paz, con sus propias manos traerá la ofrenda que se ha de quemar para el Señor. Traerá el sebo junto con el pecho, para que el pecho sea mecido delante del Señor como ofrenda mecida. El sacerdote hará arder el sebo sobre el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. También darán al sacerdote como ofrenda alzada el muslo derecho de sus sacrificios de paz. La porción del muslo derecho será para aquel que de entre los hijos de Aarón ofrezca la sangre y el sebo del sacrificio de paz. Yo he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho de la ofrenda mecida y el muslo de la ofrenda alzada, y se los he dado al sacerdote Aarón y a sus hijos como provisión perpetua de los hijos de Israel. Esta es la porción que corresponde a Aarón y la porción que corresponde a sus hijos de las ofrendas quemadas al Señor, desde el día en que los consagro para ser sacerdotes del Señor. Esto ordenó el Señor el día en que los ungió, que les dieran de parte de los hijos de Israel como provisión perpetua a través de sus generaciones. Estas son las instrucciones para el holocausto, para la ofrenda vegetal, para el sacrificio por el pecado, para el sacrificio por la culpa, para la ofrenda de la consagración y para el sacrificio de paz, las cuales ordenó el Señor a Moisés en el monte Sinaí, cuando mandó a los hijos de Israel que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí.